No sé si podemos ver un plano, el estampado de Bazán. ¿Se puede Príncipe ver? de Gales se llama. Ahí está, muy Príncipe de ¿cómo se Gales llama? gris. Príncipe Es un de príncipe Gales. de Gales gris. Ah, ay, es un príncipe. ¿Qué tenés claro. muchos en el armario? Este estampado se llama Es así. un- Y está obviamente el mejor vestido que siempre es Rolo Buah, Barbano. ya está. Listo, Que vamos. esto tristemente es así. Por eso vengo mañana, para que la cuota de elegancia siga. Creo que con los presente. rulemanes, eso que se cuelga ahí. Es verdad, la ferretería de tu abuelo y de tu También. padre, Sí, sí. el homenaje familiar de Rolo Barbano a su árbol genealógico. Pero elegante. Hablando de árbol genealógico, que es esa figuración, esa representación gráfica de los antepasados de uno, bueno, hubo un problema muy grande que no se resuelve del todo. Alberto Fernández, con Pedro Sánchez de España, dijo esa frase tan polémica que lastimó a los mexicanos, lastimó a los brasileños. Los mexicanos vienen de los indios, los brasileños de la selva. Y la herida mayor, les voy a decir, fue interna, los invisibilizados. Hay mucha molestia en un sector, no solamente del propio gobierno, sino del propio electorado, del Frente de Todos, la parte progresista y demás, porque claro, dijo, los argentinos bajamos del barco. Y la verdad es que hay muchísimos de nosotros, de los argentinos, que tienen raíces en pueblos originarios. Tanta molestia generó que hace minutos, Alberto Fernández le hizo llegar al INADI una carta explicando qué es lo que quiso decir. Vean un poquito. Ahí lo vamos a tener. Pablo, ¿qué es lo que dice esta carta? Bueno, la carta que le dirige el presidente a Victoria Donda, que es la titular de INADI, intenta poner eje en lo último que vos decías, es en disculparse respecto de lo que dijo de los argentinos. No hay un párrafo o una frase que podamos destacar como, digamos, es un supertítulo, sino lo que hizo el presidente fue dar sus explicaciones, porque ni siquiera pide disculpas, dar su explicación respecto de lo que quiso decir eso. Hay una frase, de todos modos, que dice algo así como, yo obviamente esa letrita, imagínense que tengo que tener un telescopio, pero eso dice, lo leí antes, importantes estudios aseguran que casi la mitad de los argentinos tiene sangre de pueblos originarios. Y esa es una frase para tener en cuenta, porque a ese 50%, si estos estudios que cita el presidente son reales, esa es la parte de la Argentina que supone él quedó ofendida cuando él dice los argentinos bajamos de los barcos, con la sensibilidad de una parte del espacio, es decir, Claro. está reparando una herida del mercado interno, es decir, esto Hubo es para consumo interno. Está Hubo claro varias porque- personas que hablaron desde algunos sectores que tienen que ver con lo indigenismo, e incluso el propio Víctor Heredia hoy habló y recordaba lo que había sido su obra en su momento, Taquiongoy, del año 96, en el cual él decía, Qué memoria. y Víctor Heredia, que no, porque lo escuché hoy en la radio, él no como Víctor Heredia adhiere a este gobierno, él decía, no lo criticaba al gobierno, pero sí decía que había sido una frase desafortunada, porque aparte él había repasado todo lo que era el tema de incluso el genocidio que se había hecho en algún momento. Por eso solo cita en la carta la parte de Exacto. los argentinos llegamos de los barcos y no habla de los otros 400 No. millones de ofendidos, los mexicanos y los brasileños. Claro. Ahora, lo que leí era que lo acusaban de una porteñada. Ese era el discurso interno del esta carta kirchnerismo. va dirigida al INADI, pero Sí. está claro que es un comunicado de prensa para dar sus argumentaciones ante toda la discusión Ahora, que se armó desde El ayer. INADI que no Qué había ra- hecho nada con esto. Perdón, raro- digo, Osvaldo. No, qué No raro- fue que el INADI le pidió explicaciones, que quizás Sí, lo seguro. debió haber hecho, ¿verdad? Qué raro que el sector progresista finalmente se ha quejado del gobierno, ¿no? Digo, porque con todo lo que está pasando, con todo lo que ha pasado desde marzo del año pasado hasta acá, en Formosa, por ejemplo, con la enorme cantidad de violaciones de derechos humanos que están comprobadas, que están atestiguadas, con la cantidad de muertos que hubo desde marzo del año pasado por la cuarentena hasta ahora, no habían dicho una sola palabra. Ahora, con la frase parece que se molestaron mucho. La verdad que el componente progresista del kirchnerismo está tan acostumbrado a tragar sapos que es raro que no se hayan tragado también este. Bueno, evidentemente hay algo en la digestión que falla y eso es lo que provocó este comunicado al INADI, que insisto, va al INADI, pero en realidad es una carta a este sector al que alude Osvaldo Bazán. Esto es para, por supuesto, para quienes se hayan sentido ofendidos o esta palabra invisibilizados, pero para un sector interno del Frente de Todos que quedó también sensible con esta frase y hasta se permitieron criticarlo en Twitter, cosa que
en la estructura piramidal que muchas veces tiene el kirchnerismo, el peronismo también, no está muy visto criticar al escalafón superior. Y ahí lo hicieron porque esta frase fue una frase que tocó un cable eléctrico sensible. Es paradójico el tema respecto de la otra parte que Rolo decía que el presidente no se refirió. Porque en el tema Brasil al gobierno le queda bien, no le molesta porque tiene un enfrentamiento tan grande con Bolsonaro. Se olvida de que Lula forma parte y puede llegar a ser el próximo presidente. No, pero él habló de todos los brasileños. Por otro lado, los que votaron a Bolsonaro. Con México, el presidente hace un alarde de su relación con México. Sí, pero compartimos esta historia de la producción de la vacuna. Entonces es muy raro cómo solo se preocuparon por esta parte y se olvidan de las otras. Y es muy raro, perdón, Osvaldo, quería marcar esto antes que salgamos de la carta. Firma sinceramente. Parece es casi su manera, no, pero la letra de Cristina. No, pero el libro sinceramente se titula porque Alberto siempre firma sus cartas con sinceramente y ahí le dio la idea a Alberto a Cristina. Bien. Tiempo de amores. Es interesante saber que estamos hablando de lo que Alberto piensa de Bolsonaro, lo que Bolsonaro piensa de Alberto, sin darnos cuenta que en realidad estas cosas profundizan prejuicios que tienen los pueblos. No va a ser fácil ir a Camboriú, igual que no va a ser fácil cuando tenemos un mango y lo ponemos a salir, pero no va a ser fácil ir a Camboriú porque te van a decir, argentino, europeo. Digo, este enfrentamiento entre los pueblos que incentivó de manera totalmente insensata el presidente, la vamos a pagar por mucho tiempo. Yo pienso que no. Osvaldo Bazán teme que le cobren más el coco en Camboriú eventualmente. Y no me permiten, caballeros y damas, está Claudio Fantini, que es analista internacional. Hola Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Diego, a vos y buenas noches a todos. Lito Nevia nunca escribió "Con mi balsa yo me iré a improvisar". Improvisa mucho Alberto Fernández, a veces sale bien y muchas veces no sale bien. ¿Qué consecuencias puede tener esta frase de referencia a México y a Brasil? Yo creo sinceramente que más allá del primer impacto, que es negativo porque es una frase chocante, me da la impresión, Diego, que va a quedar a la vista lo que creo que es también la sensación predominante acá. No se trata de alguien que esté intentando discriminar o menospreciar a los otros, sino simplemente de alguien que está actuando con una inmensa torpeza, con una inmensa negligencia. Esa es al menos mi sensación. No creo que lo haya hecho con una intención racista, eso no. Porque si lo hubiera hecho con una intención racista sería mucho más negligente aún, ¿no? Creo que se trata de una dosis de negligencia acotada a la torpeza. No midió lo que decía, no entendió bien él mismo la frase que estaba diciendo. Me parece que sí la debe haber entendido más el presidente español y los funcionarios españoles que lo acompañaban, porque la frase los argentinos descendemos de los barcos, que me parece por un lado una metáfora hermosa y profunda. Yo siempre creí que la había dicho Borges a esa frase. Se ve que yo estaba equivocado, pero a mí me parece una hermosa metáfora y en alguna medida cierta, solo en alguna medida, porque como está dicha en su totalidad, o sea, todos los argentinos descendemos de los barcos, le estamos quitando argentinidad a quienes vinieron de los países vecinos y a quienes ya habitaban esta tierra, o sea, los pueblos originarios, ¿no es cierto? Entonces esa frase en Europa siempre resultó chocante y resultó como una suerte de muestra de un carácter pretencioso, de un carácter fanfarrón, para decirlo de algún modo, como un rasgo de la argentinidad, presumir su europeísmo en un continente en el cual hay mucho de pueblo originario. Así creo yo que choca inicialmente en México y que choca inicialmente en Brasil. La frase de Octavio Paz yo creo que no incluía a Brasil, sino que decía
los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos descienden de los indios, de los incas, y los argentinos descendemos de los barcos. Creo que la palabra clave en esa frase que Octavio Paz decía en la intimidad, porque no es que la escribió porque podría resultar chocante, yo creo que Carlos Fuentes fue quien escribió que le había escuchado a Octavio Paz decir eso, pero en esa frase la palabra importante era descienden, ¿no es cierto? Porque ahí está clara la metáfora del pueblo que desciende de los barcos. Bien, creo que la dijo por torpe y no por querer excluir a los pueblos nativos de estas tierras. A ver, Osvaldo. No, simplemente quería decirle, buenas noches, Fantini. Quizá el recuerdo de Borges dijo algo parecido, pero mejor y de mejor manera, por supuesto, en la Fundación Mítica de Buenos Aires, cuando dice, y fue por este río de Soñera y Barro que vinieron las proas a fundarme la patria, ¿no? Esa me parece que es otra manera de decir algo parecido, pero mucho mejor. Así es, yo estoy de acuerdo con usted, creo que esa frase de Borges también tiene profundidad, pero digamos que en Europa no son bien vistas, son como vistas como rasgos de una sociedad con ínfulas europeas que nunca se sintió del todo cómoda en su rincón del planeta y que siempre se sintió por su origen europeo por encima de sus vecinos. Así lo toman inicialmente los pueblos aludidos. Creo yo que es evidente que fue una negligencia y no un pensamiento discriminatorio. Eso estaba, creo que bastante claro. Uno lo que estaba preguntándose era si la negligencia, esta palabra que también formaba parte de una cláusula del contrato, es la palabra del mes de moda, pero digo, o torpeza, tenía un costo real diplomático. Pero yo quiero, Claudio, llevarte a viajar a otro país, a Perú. El presidente argentino felicitó, pareciera apresuradamente, a Pedro Castillo, uno de los dos candidatos presidenciales que está en... es muy probable que gane Castillo, pero todavía no ganó. Y entonces la Cancillería peruana dijo, momento, señor, usted no felicite porque el gol no entró todavía. ¿Esto tiene alguna repercusión? Bueno, yo creo que es claramente una torpeza diplomática. Realmente me parece que todos los que estamos observando, no hace falta estar tan compenetrado en el proceso peruano para saber que todavía no fue declarado ganador. Yo creo que recién por estas horas se están alcanzando en el escrutinio el 100% de los votos. Creo que va a ganar Pedro Castillo, pero tiene que decirlo el organismo encargado que es parte del Estado peruano. No lo puede, a ese triunfo no lo puede atribuir un presidente extranjero, no se puede adelantar, tiene que ser declarado por los organismos pertinentes el presidente electo. Se adelantó Alberto Fernández, lo declaró presidente electo, incluso hay todavía un componente más, que es, habrá que ver si no prosperan algunas denuncias porque hay un batallón de bufetes prestigiosos, de abogados poderosos e influyentes que van a buscar la revisión de una gran cantidad de actas impugnadas que suman unos 170.000 o 200.000 votos. O sea, yo no descarto que pueda revertirse el resultado. Claudio, quiero aprovechar y apelando a tu síntesis. Sí. El gobierno, el kirchnerismo en clave de patria grande o patria chica encogió en el lavarropas. Digo, Castillo es visto como un integrante de esta categoría imaginaria en otro tiempo más real que fue patria grande. ¿El kirchnerismo lo leería así un triunfo? ¿Uno más para la patria grande? A mí me da la impresión de que parte del apuro en felicitar a alguien que todavía no ha sido oficialmente consagrado ganador y que todavía pueden faltar algunas instancias para que ocurra esa consagración, tiene que ver con eso, con
presumir afinidades ideológicas. Es difícil describir ideológicamente a Pedro Castillo porque si bien fue como candidato de Perú Libre y Perú Libre como su líder y fundador, que es Vladimir Cerrón, se proclaman marxistas-leninistas, Cerrón no pudo ser el candidato porque como gobernador del departamento de Junín tuvo juicios por corrupción y tiene sentencias por corrupción, por eso necesitaba otra persona más presentable. Bueno, un maestro rural le pareció adecuado, pero en la historia de Pedro Castillo hay muchos puntos que son políticamente visibles. Él se inició en la política en el partido Perú Posible, que era el partido de Alejandro Toledo, ¿no? Okay. El partido del expresidente Alejandro Toledo, economista, egresado en Stanford, cuya característica es ser un promotor de la economía de libre mercado. Y en ese partido militó varios años, incluso fue dirigente de ese partido porque llegó a ser candidato para alcalde en una aldea que no recuerdo en su departamento. Por lo tanto, pero bueno, creo que lo que busca es presumir de una afinidad ideológica por este folclore de hacerse amigo de los que supuestamente son del mismo palo, ¿no? Claudio, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, Diego. Muchas gracias por llamar. Bien, ahí estábamos un poco teniendo las primeras caracterización de Castillo, si es que gana. Sí, recordemos que Castillo en lo social está lejísimo del gobierno kirchnerista. Digo, está en contra del aborto, está en contra del matrimonio igualitario y ha sido muy claro con eso. ¿Del gobierno kirchnerista o de Alberto Fernández? Pues yo me preguntaba, ¿cuál es la ideología real de Alberto Fernández que se le escapan este tipo de declaraciones? ¿Cuándo? ¿Qué día? Bueno, por eso, Osvaldo, digo, ¿qué nos dice sobre Alberto Fernández y su verdadera ideología? Bueno, hablar así de los mexicanos de los brasileños. Como dice Alejandro Borges, según si es martes, según si es jueves, etc. Bueno, vamos a invitar a la mesa, está... ¡Aló! Boa noite a todos. Jair, como vai você? Albertinho Fernandes, o rei da caipirinha. Se não nos entende que diga tantas boludeces juntas. Mi querido Diego Segman, você tem que livrar do kirchnerismo. E a todos os argentinos que estão vindo agora TN, ponga vaso de água ao lado do televisor. ¿Por qué? ¿Qué va a haber? Você tem que livrar do kirchnerismo. Kirchnerismo é pobreza, kirchnerismo é roubar, kirchnerismo é polenta. Eu estuve na Argentina, na época de Carlinhos Menem. Eu fui a rodízio, servia picanha, bife de chorizo. Picanha en rodízio. El espeto corrido. A noite madrugada era cocodrilo. Baile do Canho, mulatas, morochas, Maradona na Scania. Agora passamos por cocodrilo, estão todos desayunando café com leite media luna, não? Kirchnerismo depressão! Kirchnerismo depressão! Vinieron los Kirchner en Argentina, depresión, 20 años de decadencia. Polenta, fideo con gorgojo de arroyo. Uy, Dios, basta, córtela. Por lo menos aquí en la selva tenemos banana, coco gelado, milho, que muito melhor que o choclo argentino, muito mais grande. Viva a verde amarela, pentacampeón. Viva Namar Ferreira. Escuche una cosa. Y sobre todo, viva Malevo Ferreira, que los chorros... No. Ahí está, yo estaba esperando. Haga... digamos, el ringtone de Jair es como es. Muy agradable todo, escuchar muy progre. Escuche lo último. Me llamó Mauricio Macri, o gatinho, miau, miau, chorando. Tibio socialdemócrata. Tibio socialdemócrata. Por culpa tuya están los Kirchner de vuelta. Tibio. No, a comunista. A comunista, Basta con ese ringtone, basta. Bueno, gracias, Jair. Se van a tener que subir una balsa como los cubanos si siguen con esta inflación. No veo la hora de verlos llegar en la balsa a Río de Janeiro para torpedearlo con la Fuerza Aérea. No, basta. Bueno, gracias, Jair.
Bueno, está bien, va embora. Va embora. Va embora, Ahí está de la selva profunda. Ahí. Habla medio un portuñol este Jair. Ah, bueno, no se Medio- tiene. Nosotros, Es para- el para- Mercosur. para que Para que entendamos nosotros. Es Ah, el ok, Mercosur. ok. Bueno, hoy se sortió, no era la Copa del Mundo, con el gran bolillero y con las bolillas que en un momento se decían tibias y frías, ¿te acordás de ese escándalo? Ese no, pero hubo otro sorteo, metafóricamente hablando, es 500 millones de dosis de vacunas contra COVID. Estados Unidos va a repartir entre 92 países y vos no saliste y yo tampoco y nosotros tampoco. ¿Por qué Argentina no está allí entre los 500 millones de dosis, Adolfo Rubinstein? Bueno, en principio porque las vacunas que va a donar Estados Unidos en esta primera etapa, que creo que eran 25 millones y luego en el primer trimestre, o sea, en el segundo semestre de este año y el primero del año próximo, son las vacunas que ya han sido aprobadas en Estados Unidos y son las de Pfizer, Moderna y Janssen, la de Johnson & Johnson. En principio, como la de AstraZeneca no está todavía aprobada por la FDA, que es la agencia regulatoria americana, esta no entraría en esta donación. Y aquí estamos con el problema de que nosotros no tenemos, si bien tenemos aprobada para el registro la vacuna de Pfizer, no ha habido un acuerdo contractual que permita la comercialización de esta vacuna. Y en principio, tanto Janssen como Moderna no avanzaron con los trámites regulatorios ante el ANMAT en buena medida porque está este obstáculo del acuerdo contractual y la famosa cláusula de negligencia. Una versión que Con lo circula cual, en en el kirchnerismo es esto, digamos, para entender, que no es lo que dice en este momento Adolfo Rubinstein, es que Argentina no es lo suficientemente pobre, van a ir a los países realmente pobres y nosotros no lo somos. Por eso las vacunas esas no vienen acá. No, no es así. No es así. De hecho, el fondo COVAX tiene dos tipos de régimen de distribución. Uno para aproximadamente 92 países muy pobres, ¿sí? Por ejemplo, los países del África subsahariana, algunos países asiáticos, algunos latinoamericanos, donde va a ir directamente por donación o muy subsidiado. Y otro que para países de ingresos medianos y altos, como es la Argentina, que se autofinancian, pero que van a comprar o sea, el fondo COVAX compra por cuenta y orden, con lo cual se consiguen mejores precios. ¿Qué es lo que se ha comprometido Argentina o que ha comprado Argentina? O sea que el fondo COVAX reparte también a 192 países, uno de los cuales es la Argentina. También hay un dato interesante que es en esta diplomacia de vacunas, hasta ahora los que venían con alguna donación era Rusia con 500.000 dosis, India, algunos países, pero lo que va a pasar ahora que Estados Unidos está vacunado y Biden decide ofrecer este excedente es que Estados Unidos y las vacunas fabricadas o comercializadas a través de Estados Unidos van a tener un gran predominio, sobre todo en estos países pobres. De Sudamérica, al que le tocaría en esta donación de 500 millones es Bolivia, algunos países de Centroamérica, pero hay que tener en claro esto que menciona. Hay también otra donación de menos cantidad, pero que estaba prevista, dentro de los cuales está Argentina, que tampoco podríamos acceder. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Es por los contratos, que por la famosa cláusula? ¿Estamos siempre hablando de lo mismo o hay alguna otra razón? Mira, la razón hasta ahora, e incluso en la presentación que hizo ayer el gerente general de la filial local de Pfizer, fue esa. La razón claramente fue esa. O sea, aparentemente estaba bastante discutido y acordado. Pues esta fue una ley que se hizo a medida de Pfizer. La ley de vacunas para el COVID se hizo a medida de Pfizer y a medida también de las vacunas de la Sputnik V y de las vacunas chinas en otros artículos. Uno de los artículos de la prórroga de inmunidad soberana fue básicamente para las empresas farmacéuticas multinacionales, incluyendo la de Pfizer. Pero espera, porque hay gente del Frente de Todos que dice que se hizo para Pfizer, pero para que no entre Pfizer. No, ahí va la cosa. Entonces, entre gallos y medianoche, porque eso Juntos yo sé, por el cambio, ¿no? Juntos por el cambio. Entre gallos y medianoche, digamos, horas antes de que se entrara al recinto y se sancionara la ley en diputados, hubo un cambio de la cláusula donde apareció, digamos, la negligencia. Entonces acá uno se pregunta si fue torpeza política, en la cual no se discutió claramente cuáles eran las condicionalidades que Pfizer no iba a aceptar,
Y aún así se avanzó, o intencionalidad política para detonar el acuerdo con Pfizer. Dado que ahora, digamos, después de muchas de las declaraciones de algunos diputados del Frente de Todos, más lo que dijo el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yeltsin, ayer, diciendo que no se necesita, digamos, las vacunas de Pfizer, a mí me da la impresión de que hay más intencionalidad geopolítica, ideológica, la que quieras, que solo torpeza. A ver, Bien, acá hubo una diputada. Contemos que acá causó bastante revuelo lo que dijo una diputada sobre que por ahora no hacía falta Pfizer aquí porque estaban viniendo, digamos, millones de vacunas. Pero vos fijate en el contexto de que Estados Unidos va a donar vacunas. O sea, es ridículo esto. Es ridículo. O sea, Biden, yo quiero obsesivamente yo quiero entender. Entonces vos decís que en este sorteo o en esta repartija de vacunas no entramos por no tener el contrato. ¿Estamos seguros de eso? No. En esta donación de 500 millones son para los países pobres del fondo COVAX, que ellos reciben sin pagar nada a cambio. El fondo COVAX también tiene otro grupo de países en donde pagan a precios preferenciales, que también podrían acceder a otra 25 millones que donó antes Biden y los que van a seguir donando, porque Gran Bretaña también va a donar. Gran Bretaña está prometiendo donaciones. Eso es cierto, pero también es cierto que nosotros, para recibir las donaciones, van a ser de las vacunas que estén autorizadas. Pero es que todos los países que reciben vacunas de COVAX, de Pfizer a través de COVAX, ¿tienen contrato firmado con Pfizer? No, tenés contratos marcos. Yo lo entiendo, Adri, pero hay países que no tienen contrato y están recibiendo los países más pobres, directamente COVAX, por cuenta y orden de esos países, arma los contratos con las farmacéuticas. Y no necesitan un contrato particular, por ejemplo, de Botswana con Pfizer. Pero los países de ingresos medianos y altos como la Argentina, Pfizer y las empresas farmacéuticas sí exigen un acuerdo con los países directamente, esa exigencia de como Pfizer, condición previa para poder recibir las vacunas, vengan de donde vengan de un acuerdo bilateral o vengan de Ahora, me permiten, hay un tema que realmente genera mucha inquietud y lo quiero mencionar. Mónica Gutiérrez lo planteó ayer y es, ¿qué pasa con niños y adolescentes con comorbilidades, con riesgos, que no pueden recibir otras vacunas porque no están aprobadas sino para mayores y que la única que entraría como posibilidad es Pfizer y no está aprobada? Hablemos de este segmento etario, de esta franja etaria que tiene un riesgo, que tiene comorbilidades y no hay una vacuna salvo Pfizer para ellos. Bueno, para los mayores de 12 años ya hay evidencia científica de beneficio para los chicos. Es más, hay trials para menores de 12 años también, que también está haciendo Pfizer. Sí, definitivamente hoy es la vacuna, digamos, la vacuna preferencial para ese grupo etario. Argentina no está ofreciendo nada para esa gente. No. Solo Pfizer, digamos. Por el momento, ahora solo el Pfizer. estudio clínico es el ensayo que ha terminado en los... O sea, hay varios en curso, pero digamos, es el que primero presenta evidencia Y es clara. la misma vacuna, Adolfo, la que se le da a los menores que la que se le da a los adultos, el mismo entiendo que producto. sí, las dosis son distintas. ¿Y qué pueden hacer los padres que tienen hijos con comorbilidades, muy preocupados como están, ante esta ausencia del Estado que tiene que darle la vacuna? No, eso es un problema en el orden de prioridades, comenzando por la población muy añosa, con factores de riesgo, no son los primeros grupos de riesgo. Pero claramente, para que vos puedas vacunar y llegues a la inmunidad de rebaño, vas a tener que incluir a los chicos también, porque si bien se contagian poco e infectan poco, digamos, tienen un cierto componente por el cual contribuyen a la circulación. ¿Tienen un riesgo excesivo? Chicos con comorbilidades. Chicos con comorbilidades, Tienen porque más siempre riesgo, se insiste en que tienen más lo que riesgo. manda es la edad. No, tienen más riesgo que los chicos que no tienen factores de riesgo. Pero no, digamos, si No, lo tenés que comparar. No, si vos porque para ves hoy- llevar, no. cada vez que podemos, llevamos. Cuando no se puede, no se puede. Pero tranquilidad se puede llevar. Arriba del 80% de las personas que se complican y se mueren tienen arriba de 60, 70 años. Claramente la letalidad en los chicos es muy, pero muy baja. Por supuesto, si vos comparás chicos que no tienen factores de riesgo con morbilidades con chicos que la tienen, es un poco más alta, pero es muy, pero muy baja. Muchos de los argumentos
no tienen que ver con el tema de la letalidad, sino que muchos chicos necesitan circulación. asistencia, necesitan, no podrían estar en una habitación solos, aislados en su propia casa porque tienen dificultades de movilidad o discapacidades. O sea, pasa por otro lado el problema y es urgente vacunarlos. No, y hay un tema más. Lo que se está viendo también es que con y la vacuna de Pfizer en ese sentido pareciera establecer alguna diferencia por ahora, es que con la aparición de algunas nuevas variantes, por ejemplo la variante Delta, la variante India, que en pocas semanas se ha convertido en la variante dominante en el Reino Unido, ya desplazó a la famosa variante de Kent, la inglesa. Más del 60% hoy de los casos son por esta variante. Sí se ve que hay, digamos, que tiene cierta resistencia, además de ser más contagiosa, sí se ve que tiene un poco más de resistencia a la respuesta de las vacunas. Y en ese sentido, lo que se ha visto es que lo que primero hay que pensar bien es que claramente los esquemas de inmunización completa, las 2 dosis, son fundamentales para poder mitigar, digamos, a estas variantes. Y la segunda es que en principio la vacuna de Pfizer es bastante más efectiva, el esquema de inmunización completo para esta variante que otras vacunas. Bien. Con lo cual, claramente, digamos, uno no puede, o sea, uno tiene que aceptar absolutamente todas las vacunas que están en el mercado, máxime una vacuna que está demostrando ser muy eficaz. Pero además, Adolfo, uno no es médico ni nada por el estilo, pero ya aprendió de escuchar y estar atento que esto vino para quedarse un tiempo y que no es que en 2 meses ya no habrá pandemia ni nada y volveremos al mundo de antes, sino que puede haber mutaciones. Y tienen que estar todos los canales de proveedores de vacunas abiertos, porque vos no sabés para dónde va esto. Exacto. Entonces, si hay una variante o hay cepas que van mutando, etcétera, bueno, preferible tener contratos con todas. Y eso no nos transforma en visitadores médicos de Pfizer, como quieren hacernos creer. La variante Delta tiene mayor eficacia, se supone, la vacuna de Pfizer. ¿Se sabe la Sputnik, la AstraZeneca, las que hay acá? La de AstraZeneca, hay un estudio, digamos, hay un estudio inglés que es donde está en este momento circulando esta variante, donde la de Pfizer es marginalmente más eficaz, el esquema completo. Sí, el completo. Porque con una sola dosis, ambas son bastante poco eficaces, están en el 30%. O sea, recién con el esquema completo pasan al 60-70%, que igual es menor que la eficacia que tiene contra las variantes, tanto la original como la variante inglesa, como otras. Bien, y como cosa general, están llegando más vacunas, hay como una sensación, pero hay que trasladarlo a números y a eficacia. ¿Están llegando más vacunas como parece ser? Sí, está, digamos, acá teníamos 2 cuellos de botella. El primer cuello de botella era asegurar el suministro fluido de vacunas, que llegaran las vacunas para poder comenzar de manera eficiente una campaña de vacunación. Eso pareciera en las últimas semanas que ese cuello de botella se estaría resolviendo. Esperemos que sea así. Pareciera que ya están empezando a llegar las de AstraZeneca, la Sputnik V, se compran más de Sinopharm, o sea, creo que eso pareciera estar resolviéndose, por lo menos para terminar de vacunar a la población de mayor riesgo. Bien. Ahora el cuello de botella se traslada a la eficiencia de la campaña de vacunación, a la operación logística, que sí está bastante más lenta de lo que cabría esperar. Hay 2.200.000 vacunas sin aplicar todavía, dosis, digo, sin aplicar. Bueno, hay más, hay como 3 millones y pico, de las cuales, digamos que llegaron, entre las que se distribuyeron ya y las que se aplicaron hay creo que 2,5 millones. Y ese es un importante indicador de, digamos, de ineficiencia en la campaña, porque en realidad uno espera que haya cierto stock, pero el stock tendría que ser mínimo, porque claro, cada día cuenta. Llega, se distribuye. Exacto. Bien. Adolfo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, permítanme introducirlos a un tema que está medio todavía abajo de los radares, pero que es, y voy a usar la palabra nunca usada en medios, bastante polémico, que tiene que ver con una ley que si se sanciona modifica el criterio por el cual se distribuye la pauta oficial. ¿En qué consistiría si se aprueba esta ley? Bueno, en que se va a priorizar pagarle pauta oficial a los medios que tengan igualdad de género o se acerquen a la igualdad de género, a la paridad de género. Bastante atendible eso. Y otro elemento
muy polémico, que tiene que ver a los que usen lenguaje inclusivo. Está empujando esta ley, si sale, a usar el lenguaje inclusivo con la carnada, yo diría, con la presión de la pauta oficial. Para mi gusto, esto va a tener un uso discrecional si se sanciona. Quien lo conoce es Karina Banfi, que es diputada. Karina, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Podés ratificar o mejorar la presentación que hice de este tema? Porque parece que es chiquitito, pero es otra llave de paso que alguien va a querer manejar. Bueno, mira, primero decirte que así como yo y como otras diputadas de todos los bloques y de todo el Congreso de la Nación, estamos a favor de cualquier acción afirmativa. Sin duda, eso nos ha permitido avanzar al colectivo de mujeres, hemos podido lograr espacios de representación en donde estábamos invisibilizadas y creo que ese es un punto muy importante a seguir trabajando en este Congreso. Lo que pasa en este proyecto es que justamente hay un artículo, el artículo 8, que refiere, en donde creo que vos lo explicaste muy bien, en donde hay una preferencia en relación a aquellos que reciban pauta oficial que cumplan con determinados requisitos. Y en relación a estos requisitos, y solamente para ajustarnos a nuestra Constitución y a todos los pactos internacionales en materia de libertad de expresión, nosotros tenemos que tener una mirada sobre la acción positiva, justamente de empatía hacia la sociedad, que no puede ser restrictiva ni puede estar condicionada generando el choque con otros derechos como la libertad de expresión. Porque cuando hablamos de la asignación de pauta oficial, y lo dice muy claro el artículo, que va a estar asignado en función de las preferencias de aquellos que obtengan este certificado. ¿Entiende? A ver, perdóname, Karina. ¿Ustedes recuerdan las de JAI para importar? ¿Recuerdan los ROE? Que esos certificados también de exportación de carne. Es decir, vas a tener que tener un papel que alguien te va a dar según si evalúa si vos usaste o no y lo suficiente lenguaje inclusivo. Dicho de modo brutal, si vos, ¿es esto? Si vos lo haces en el ámbito público, o sea, si esto se ajustase a la gestión estatal de los medios de comunicación, podría hacerse, porque el Congreso está para eso. También es cierto que el Congreso está para que defina, después de más de 21 años que está solicitando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tener una ley de regulación de pauta oficial. Lo que no se puede hacer es condicionar la pauta oficial, y lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no lo invento yo ni se me ocurre a mí. No podemos condicionar la pauta oficial, que es un derecho de todos los medios para garantizar la diversidad de voces, la pluralidad de opiniones, etcétera, etcétera, a un requisito como este, que es un certificado, por ejemplo, de promoción de la equidad de género. Entonces, creo que es una y el otro, Karina, que para mí, porque, a ver, que hay que rehacerla. Muchos países pueden tener promociones fiscales o incluso organizaciones para que en los directorios haya mujeres. Eso yo en lo personalísimo creo que puede estar bien. Lo que creo que el lenguaje inclusivo, imponerlo, el pack cultural a la fuerza, es decir, uno va hacia las formas de deslizamiento y modificación del lenguaje, va solo, pero no es que te llevan empujado. Rolo, ¿qué pensás? No, pero, diputada, ¿qué tal? Yo quería marcar un tema. Entre tantas cosas que se plantean en esta ley, es cada medio de comunicación debería presentarse ante un organismo y allí demostrar que cumple con algunos de los 7 requisitos que pone la ley. Uno de ellos, como bien decía Diego, era utilizar el lenguaje inclusivo. Si logra ese certificado, le van a dar preferencia en el reparto de la pauta, con lo cual, por supuesto, es una forma de condicionar al medio. Si vos no tenés este certificado, no vas a recibir más pauta que otros. El planteo que quería hacerle era, además en esta ley se está hablando de crear un organismo nuevo que sería el que otorgaría estos certificados de equidad de género. Esto, ¿hay forma desde su rol de controlarlo? Porque si no se va a convertir en otra vez un apéndice del gobierno de turno,
abriendo y cerrando la canilla de la pauta, esta vez con la excusa de la equidad de género y el lenguaje inclusivo, como marcaba Diego. Pero perdón, yo no puedo creer. ¿De verdad van a armar un organismo más con un observatorio más? Sí. ¿En este momento, Karina? No, eso no está tan claro. Dice que va a Está haber planteado. una autoridad de aplicación que lo va a decidir la reglamentación, que ya está mal. O sea, la verdad, el planteo que ustedes hacen creo que es el acorde, o al menos es como nosotros, muchas diputadas y diputados estamos observando, que acá hay un principio que nosotros tenemos que respetar, que es la Constitución. El artículo 75, inciso 22, incorpora los pactos internacionales de derechos humanos, donde garantiza principalmente la libertad de expresión. Todo aquello que pueda coartar la libertad de expresión, nosotros lo tenemos que mirar con una lupa. Y en ese aspecto, esto que vos decías, otro organismo más, otra vez el gobierno controlando la pauta, generando sistemas de discrecionalidad, justamente es lo que se tiene que evitar. Si la ley no es clara, y en este caso es así, la ley no es clara, no está bien escrita lamentablemente, y quiero decir algo, esto vino por unanimidad del Senado. Pero, perdón, Bueno, le a veces quiero no leen Hola, bien voy las a contarles algo. Ya tiene media sanción esto. Esto tiene mitad de cocción Exacto. en el horno, ¿eh? No es que es algo Exacto. que recién se empieza a estudiar y está en lápiz negro. Ya está cocido a la mitad. Sí, spoiler. Por eso es tan difícil poder hoy aceptar alguna modificación, que son las que estamos proponiendo, en donde justamente lo que queremos es hacer una buena redacción, porque insisto en este punto, toda acción informativa que ayude justamente a que todos los colectivos de minorías puedan tener oportunidades, nosotros los vamos a promover y los vamos a incentivar. Lo que no podemos hacer es violar un derecho humano para conseguir una oportunidad o un derecho de otro. Diputada, claro. sí, buenas noches. Quiero hacer un spoiler, digo, porque no va a funcionar, porque ya no funcionó. En el Por año supuesto. 1934 hubo un decreto muy claro, que decía, una circular estatal que decía: en todas las transmisiones, sin excepción alguna, debe cuidarse con rigurosa escrupulosidad una absoluta corrección en el empleo del idioma castellano, evitando los modismos que desvirtúan y son tan comunes en el decir corriente como salí, anda. Digo, estaban en contra del uso del vos. 80 años después, nadie habla de tú, a pesar de que todas las películas de Suri Moreno y Mirta Legrand hablaban de tú, porque era una obligación estatal, y eso no hizo que la gente hablara de tú. Así que no se impone así el idioma, más allá de todos estos peajes que habitualmente quiere cobrar el gobierno en cualquier cosa que tenga que ver con la libertad o con cualquier negocio de cualquier privado. Además, no va a funcionar porque no funciona así el lenguaje. Absolutamente, y estamos de acuerdo. Además, no hay ninguna ley que obligue, y en eso el Congreso tendría que actuar, en donde dijera, bueno, de ahora en más vamos a hablar de esta manera. Mientras eso no exista, otro tipo de normas que obliguen a que uno se exprese de una manera determinada es violatoria de la libertad de expresión. Sí, y hay que agregar Entonces, un dato, perdón. no Diego. solo no va a funcionar, sino que además no está bien. Pero perdóname, Karina, ¿tiene los votos en diputados para que salga esta ley o no? Mira, supongo que el oficialismo los tiene, la verdad. Es una ley que se puso en el temario ayer. Nosotros no tuvimos discusión ni debate dentro de la comisión. Esto yo lo planteé ya el año pasado. Y es parte también de a veces cómo se imponen las mayorías dentro del Congreso sin respetar los procesos que tienen que tener los trámites legislativos, los proyectos, justamente para poder adecuarlos, para poder estudiarlos y hacer mejores leyes. Si no hacemos buenas leyes, lo que sucede es que después no se implementan. Y después tenemos a estos mismos colectivos insultándonos. O mira, te voy a poner un ejemplo, la ley de alquileres. Esa ley hay que hacerla de nuevo. ¿Y eso por qué fue? ¿Por qué fue? Y bueno, pues nos dejamos llevar quizás por la presión externa, por el nivel de incidencia que había y en donde no se hizo una buena ley. Y uno tiene que reconocerlo. Bueno, pero dar un esta vez paso no al había costado presión y decir externa. hacerlo de Es presión interna y de un grupo. No sé si había una gran presión externa. Bueno, puede ser. Bueno, puede ser. Karina, Lo que sí te... Sí. No, quiero No, lo que te puedo saludarte, decir sé es que estás ahí en la cámara y quería liberarte también. Exacto. Gracias. Bárbaro. Gracias. Hasta Bien, luego. yo estoy a favor de que haya igualdad y de paridad y de todo lo que lo incentive. Me parece que el lenguaje inclusivo forzado es otra cosa. Yo estoy a favor de la dinámica de
las palabras de la renovación, Totalmente. si es más fácil usar una E en vez de una O y una A, y si te empieza naturalmente a vos a salir, bienvenido, pero que no te lleven arriándote a los espuelazos, No porque funciona. no es como cambia el lenguaje. Esta Pero ley tiene un además, problema más, perdón, espera. Eli, que ella hablaba de ley de baja calidad, la diputada Banfi. Dice incentivar el uso del idioma, del lenguaje inclusivo, pero no define la ley qué es el lenguaje inclusivo. No, pero- Lo cual pero Adri, esto es un problema grande, porque el lenguaje inclusivo puede ser algo hoy, mañana puede cambiar, justamente porque el lenguaje es dinámico Pero hay y no hay otro- una definición hay otro clara de qué tema es el más lenguaje. de base. Es una ley de equidad de paridad de género. Y no está delimitado en Argentina cuántos medios hay, cuánta participación hay, más que subrepticiamente. Y además, ¿dónde queda claro que va a ser obligatorio que se cubran determinadas cuotas de personas? Digo, hay la Perdóname, libertad de las y va a personas de haber un trabajar o grupo no de en una personas- pequeña localidad. Imagínate una pequeña localidad. No, tenemos que contratar a alguien. Lo o sea, único que diferencia la ley es medios públicos y medios privados. Es lo único que diferencia. No hay, por supuesto, ningún rango de tamaño de medio, de audiencia, ni de nada. Que es algo también que se reclama a la hora del reparto de pauta. ¿Por qué se dice que es discrecional? Porque no se mira las audiencias Bien. a la hora de repartir la pauta. Es entre otros decir, problemas. porque no hay una ley de reparto de pauta que sea clara hace 1000 años. ¿Y por qué? Adivinen. Porque la discrecionalidad manda. Es decir, a la discrecionalidad, la frutilla de la torta de un certificado más. Pero en un ratito vamos a seguir discutiendo esto. Dale. Bueno, cambian las restricciones a partir del fin de semana. Se vence mañana el DNU. ¿De qué modo se renovará la ley pandemia? Llévenle una flor, por ahora no sale. Exactamente, lo que no hay ninguna ley porque no hubo acuerdo, no te llegaban a los números. Lo que va a pasar casi seguro es que se renueva la letra de este DNU actual con el cambio del fin de semana, que no es un elemento para nada menor porque ¿qué teníamos? Los fines de semana teníamos restricciones. Sí. No se podía, por ejemplo, la gastronomía no funcionaba. Bueno, Los clubes cerrados, Pablo. claro, entonces, esto sería que lo que estamos viviendo hoy, de lunes a viernes, pasaría a ser también sábados y domingos. Muy importante en la provincia de Buenos Aires este elemento, porque claramente en la ciudad nosotros vamos a ver que van a haber algunas aperturas más. Provincia, ¿qué no había y habrá entonces ya a partir del sábado? Vos vas a tener locales gastronómicos funcionando el fin de semana. ¿Al Es todo un mediodía o elemento. a la noche también? No, hasta las 7. 20. Pero la ciudad de Buenos Aires quiere modificar el horario de funcionamiento. Quiere correr los comercios hasta las 20 y correr la gastronomía hasta las 23. Como era antes del último cambio, Bien, digamos. exactamente. Y se lo tiene que aprobar el gobierno nacional. Bueno, acá lo que se está diciendo en este momento es que la ciudad, en el gobierno nacional te dicen la ciudad al final hace lo que quiere. Y la ciudad, hoy fue una reunión en Nación, los jefes de gabinete, en la cual se acordaron en que hay que flexibilizar esta historia. Estuvieron Estaba Felipe Santiago Miguel, Cafiero. Bianco. Acá está, la ahí lo mira, foto. esta es la foto de barbijos. Felipe Miguel recuperó el coronavirus, Santiago Cafiero y Carlos Bianco, el jefe de gabinete de Axel Kicillof. Esos que están uno enfrente del otro, la ciudad, jefe de gabinete de la ciudad y jefe de gabinete de la provincia, no se ponen de acuerdo todavía con estas cuestiones como la que te estoy ¿Y diciendo. abrirían las escuelas en la provincia? No, ¿No? No. 2 meses cerradas llevan. no, ya. no van a abrir las escuelas en la provincia. Hasta Va a que- seguir el DNU como está. Y solo la ciudad va a ser una cuestión distinta. ¿Y cuándo porque se define si van a ampliarse estos horarios en la ciudad? Mañana. Mañana se define. ¿Y cómo la hace un pro de las restricciones? La ciudad va a ampliar el horario de la gastronomía claramente. Y los shoppings van a tener un tema que con aforo van a abrir porque se viene el Día del Padre, que no es un detalle menor. Los shoppings dicen, déjame abrir el Día del Padre. Recordá, ¿qué día es el Día del Padre? El 20 de junio. 20 de junio. ¿Los porteños y los bonaerenses serían los shopping o solo en la ciudad? No, en principio Habría- los porteños. ¿Y el La colegio? ciudad haría lo mismo que tenés ahora, la provincia, perdón, haría lo mismo que tenés ahora de lunes a viernes al sábado y domingo. ¿Y colegios secundarios también en ciudad? En Ciudad Colegios, lo- sí, también se modificarán, no sé si todos, pero pasaría algunos de los grados de los secundarios a tener presencialidad. O sea, flexibilizaría la ciudad, provincia también, pero menos. Solamente lo gastronómico y hasta el mediodía, hasta las 7 Y de lo la comercial, tarde. y lo comercial. Y lo también, comercial. Lo comercial también. Bien. Este es el mapa. ¿Vos decís que va a haber tensión
o aún con tensión Va a haber la ciudad hace lo que quiere? Va a haber tensión y olvídate que va a haber tensión siempre porque la cuestión con Larreta ya está entre la nación y entre la provincia con Larreta ya está tenida de lo electoral, con lo cual la tensión siempre va a seguir así. Bien, vamos a hacer una tanda y tenemos algo más para conversar. Siempre hay algo más, dale.